Buenas Bueno, noches. bueno, completando entonces la pregunta que hacía la compañera recién, acerca de esas diferentes formas societarias a las que apuntaba ella o las que se refería a ella, bueno, no son relevantes en el marco de lo que sería el contrato de trabajo. Es decir, a ver, sí serían relevantes el día de mañana, bueno, con un conflicto judicial y la posibilidad de ejecutar a alguien, pero esto tiene que ver con lo... Tengo eco, a ver, ¿y esto cómo lo soluciono? No, debe ser la compu de ella, porque yo no escucho bien, profe. No, Bueno, se Escucha escucha bien, bien, se ¿eh? escucha bien. Se escucha bien, ¿eh? perfecto. Muy bien. Bueno, sigamos adelante. Perdón para la Eh, compañera, pero me parece que... Perfecto, bueno, mejor así. Bien, es decir, independientemente de la forma societaria, de la figura del empresario, ¿no? Bueno, podemos hablar de empleador siempre que exista una persona que requiera de los servicios de otro, a quien puede considerarse justamente trabajador, ¿no? Que requiere los servicios de un trabajador. ¿Y quién es trabajador? Justamente el mencionado, el definido en el artículo 25, en el artículo anterior al artículo 26. Bueno, todas estas cuestiones vinculadas a la figura del empleador cobran su... Mariela, necesito que me habilites la pantalla. Bueno. Cobran su importancia cuando, bien, cuando nos encontramos con dudas que se pueden presentar a partir de la identificación de la figura del empleador. Ahí estamos, creo. No Por se eso ve. tenemos que hablar de... No Ahora sé. sí, Bueno, ahora vamos sí, de ahora nuevo a sí. lo mismo. Ahí está, profe. Bueno, otra vez. Ya está la pantalla, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Ahí? Ahí esperamos. Ahora sí. Bien. Bien. Bueno, les decía, esta técnica de protección, que es la solidaridad en el contrato de trabajo, la hemos mencionado cuando hablamos de medios y técnicas jurídicas en el marco del contrato de trabajo. La solidaridad como una técnica de protección, que lo que significa es que se protege al trabajador, se efectiviza lo que es la protección del crédito del trabajador, justamente, y técnica, la de la solidaridad, que además concuerda con lo que hemos visto sobre el principio de primacía de la realidad y el protectorio, ¿no? Una técnica de protección que resguarda el crédito del trabajador en estos casos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Primero tenemos que recordar ciertos conceptos que hemos también en algún caso mencionado en las clases anteriores. El de la simulación, ¿no? Simulación que, concepto a recordar, tiene que ver con cuando se encubre el carácter jurídico, ¿no?, de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras. Y esto lo podemos ver y observar cuando, por ejemplo, queremos aparentar que este contrato en realidad es un contrato de derecho comercial, de tipo comercial, y no es un contrato de derecho laboral. Acá hay una figura que es la del trabajador dependiente que se quiere encubrir o simular bajo la figura de un contrato de agencia o de distribución, por ejemplo, ¿no? Artículos 333 del Código Civil y Comercial. O la figura del fraude, ¿no? El concepto de fraude, que en nuestro artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo está receptado, está definido, está receptado más bien que definido. Fraude, que significa justamente esta situación en la que bajo el amparo, ¿no?, de una disposición legal se obtiene un resultado que justamente es el prohibido por la norma, ¿no? Bajo el amparo de esa disposición legal, bueno, lo que se busca es lo que trata de evitar la norma. Y esto lo vamos a ver a continuación con una de las figuras que están previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con la contratación de trabajadores. Fraude, simulación, solidaridad también, ¿no? Reiteremos algunos de los conceptos que surgen del derecho civil en cuanto a la solidaridad. Hablamos de solidaridad con una obligación, tiene ese carácter
y la totalidad del objeto de la obligación puede, en virtud del título, que sería ese título constitutivo, una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores. Por eso decimos que la obligación es solidaria, cuando esa obligación se le puede reclamar a cualquiera que es considerado deudor. El acreedor entonces puede exigir, ¿no?, el pago de lo que es la deuda, ¿sí?, por entero, ¿sí?, sin ninguna división en ese sentido, contra todos los que son considerados deudores solidarios en ese caso, ¿no? O contra cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos puede exigirle el todo, ¿no? Y no necesariamente esa deuda deba ser dividida. Además, cuando hablamos de solidaridad, decimos que la solidaridad está expresamente contemplada en la ley, pero puede también ser declarada por los jueces, ¿no? Artículos 828 del Código Civil y Comercial. ¿Y cómo actúa la ley laboral frente a estos supuestos de solidaridad, de simulación y fraude, ¿no? La ley laboral declara la nulidad de todo contrato cuando las partes actúan en simulación y fraude. ¿Y cómo lo hace? Aplicando desde ya la normativa laboral. Aplica la normativa, la ley laboral. Se declara la nulidad de la disposición, ¿no?, del contrato en todo caso, cuando las partes actúan con simulación y fraude. Establece también una relación directa con el que se beneficia de la prestación del trabajador. Pero vamos a ver en el artículo 28 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Se establece entonces la relación de dependencia directa con el que se beneficia justamente de esa prestación. Pero también, como actúa la ley laboral, fija la solidaridad entre todos los sujetos que intervienen en el negocio. Artículos 30, 31, 225, 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, que los vamos a ver con detalle. ¿Cuáles son esos supuestos de solidaridad ante lo que es la interposición de terceros en el marco del contrato de trabajo? Bueno, aquellos que están contemplados justamente en varios artículos de la ley, como, para empezar, la figura del auxiliar del trabajador. Estamos hablando de si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, ¿qué va a pasar con estos auxiliares? Los auxiliares serán considerados como en relación directa, ¿no?, con el empleador del trabajador, ¿no?, salvo excepción expresa prevista por esta ley o los regímenes legales o convenciones colectivas aplicables. Los auxiliares del trabajador, entonces, si estuviesen autorizados en forma tácita o expresa por el empleador, ¿no?, la forma tácita sería, por ejemplo, que el empleador no dijera nada. Este trabajador se está sirviendo de un auxiliar, ¿no?, y el empleador no dice nada. Entonces, esa es una forma de autorización tácita, prevista en la ley. Artículo 28 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí. No termino de entender qué La sería un figura del auxiliar. Claro. Pongamos que el trabajador en una obra en construcción, bueno, de pronto para completar o para que lo auxilie justamente en una tarea para la cual fue contratado, ¿sí?, llama a alguien que trabajó con él mucho tiempo, bueno, que sabe que tiene esa experticia, y empieza a trabajar en la obra. Y el empleador lo ve, y sabe, y tiene conocimiento de que ese trabajador se está sirviendo de alguien que está ayudándolo en su trabajo, ¿no? Ese es un auxiliar del trabajador, pero ese auxiliar del trabajador no va a ser considerado empleado del trabajador, sino considerado empleado del empleador del trabajador, ¿sí?, porque hay una autorización que puede ser expresa o tácita de servirse el trabajador de un auxiliar, justamente. Acá, si bien no hablamos de solidaridad, ¿no? No hablamos de solidaridad, por ahí quizás la duda estaba en ese sentido, sí hablamos de supuestos de la intervención de terceros, ¿no? Quizás el título esté mal ahí, porque no hablamos de solidaridad concretamente en este caso, ¿no?, sino de una situación que puede presentar un fraude a la ley cuando se quiera aparentar o se intenta aparentar de que el empleador en realidad es el trabajador, pero el trabajador sigue siendo el trabajador en relación de dependencia y es simplemente un auxiliar del trabajador.
¿sí? Pero no hay ninguna solidaridad establecida o fijada en la ley entre el trabajador y el empleador respecto de los créditos del auxiliar del trabajador. Hay una disposición legal que establece la relación de dependencia directa con el empleador, de ese auxiliar del trabajador. Perfecto. No sé si quedó un poco aclarada la duda. Sí, sí. ¿Mm? Bien. El artículo 29, el artículo que sigue a continuación, en realidad es un supuesto de solidaridad, sí, en este caso sí, ¿no? Ante la intervención de un tercero, que es el que se refiere a la interposición o intermediación, la intermediación fraudulenta, ¿no? El artículo 29 dice que los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, solamente con esa intención, van a ser considerados empleados directos de quien utilice la prestación. Entonces, ese intermediario lo que hace es contratar trabajadores para prestar servicios, pero no a su favor, sino a favor de un tercero, ¿no? Los contratados, en ese caso, bueno, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten, ¿no? Esto lo dice el 29, segundo párrafo. ¿Sí? Responderán los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán en forma solidaria de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Entonces, estamos hablando de trabajadores contratados para prestar servicios en otro lado, ¿no? Pero no a favor del que lo contrata el trabajador, sino a favor de un tercero. Sin perjuicio de esto, se establece también una responsabilidad que hace la ley. Considerar empleador a quién utiliza la prestación. Pero sin perjuicio de esto, lo que hace la ley también es considerar solidario, ¿no? Justamente al contratista. La empresa usuaria es la empleadora y el contratista es el responsable solidario, ¿no? Va a responder frente a los trabajadores, en todo caso, junto con la beneficiaria de los servicios, de todas las obligaciones emergentes del vínculo laboral. En ese caso, de todo lo que resulte exigible al empleador, por incumplimientos del empleador. Este supuesto resulta justamente aplicable a los supuestos de intermediación de tipo fraudulento. Intermediación fraudulenta. ¿Por qué? Porque se quiere aparentar, ¿sí? Mejor dicho, en realidad lo que se intenta aparentar mediante esta utilización fraudulenta de esta figura es que quien contrató al trabajador es el empleador, pero en realidad no es el empleador, sino que el empleador va a ser la empresa que recibe, la beneficiaria justamente de esos servicios. Se entiende entonces la ley a lo que se refiere en este caso acá, ¿no? Intermediación fraudulenta, interposición o intermediación de un tercero en la contratación. Artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, primer y segundo párrafo. No obstante esto que dice la ley y la norma, que establece como principio general, hay determinadas circunstancias en las cuales se autoriza esta situación, ¿no? De contratación a través de terceros con vistas a proporcionarlos a otras empresas, ¿no? Y acá, en estos casos, no se habla de fraude. Y no se aplica el artículo 29, primer y segundo párrafo, ¿no? Porque esta situación está permitida por la ley. Ahí dice 29 segundo párrafo, en realidad es el 29 tercer párrafo, y el 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Estas son las dos normas aplicables a estos supuestos, en los que el trabajador es contratado a través de una empresa de servicios eventuales para prestar servicios a favor de una tercera empresa, de una empresa usuaria, ¿bien? En las condiciones del artículo 29 bis. 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y qué dice el 29 y el 29 tercer párrafo y 29 bis? Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de esta ley y otros de la Ley de Empleo serán considerados en relación de dependencia por carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. Entonces, lo importante es que acá hay una situación que podría parecer, ¿sí?, la del artículo 29, primer y segundo párrafo, pero en realidad está autorizada por la ley. No se aplica lo dispuesto en la primera parte del artículo 29 y los trabajadores son empleados de la empresa de servicios eventuales,
con un contrato de carácter permanente, que puede ser continuo o discontinuo. ¿Cuál es bueno, no existe vínculo alguno con la empresa usuaria, y la empresa, de todas maneras, de servicios eventuales y la usuaria son igualmente solidarios, responsables por los créditos del trabajador. Y en este caso, bueno, estamos justamente hablando de la situación contemplada en el artículo 29 bis. Esta contratación que se realiza a partir de esta empresa de servicios eventuales tiene, bueno, que cumplir ciertas condiciones, ¿no?, generales. En este caso, bueno, están esas condiciones generales explicitadas también en el decreto reglamentario que hemos visto en la pantalla anterior, que es el 1694 del año 2006, que autoriza el funcionamiento de estas empresas de servicios eventuales, ¿no? Es una reglamentación justamente de los artículos 29 bis y 29, último párrafo, y 75 y 80, hasta el artículo 80 de la Ley de Empleo, la Ley 24.013, que es otra de las leyes que son aplicables a estos y varios supuestos de la Ley de Contrato del Derecho al Trabajo nuestro. A ver, el decreto 1694 dice cuál es considerada una empresa de servicios eventuales. Es una entidad constituida justamente como persona jurídica que tiene por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas, en adelante consideradas como empresas usuarias, ¿no?, a personal de carácter industrial, administrativo, técnico, comercial, profesional, como sea, para cumplir en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano. Esto es el concepto que surge del artículo 2 del decreto 1694. Estoy un poco leyendo lo que dice el artículo 2, ¿no? En forma transitoria, dijimos, ¿no? O en relación con servicios de carácter eventual. Bueno, vamos a estudiar nosotros en su momento el contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual responde a necesidades de tipo extraordinarias, ¿no?, transitorias, donde es, en este caso, la figura del contrato tiene que ver con una necesidad de tipo transitorio, que responde generalmente a la realización de una obra o a la suplencia de un trabajador permanente de una empresa que está de licencia, por ejemplo, ¿no? Y se utiliza justamente este tipo de contrato. Lo que puede hacer una empresa cualquiera es, ¿sí?, contratar en forma eventual a un trabajador, por su lado. Pero hay empresas especializadas en la provisión de trabajadores para estos fines, para estas exigencias y urgencias, de todas maneras, de una empresa usuaria. Puede ser cualquiera. una empresa de catering para un salón de fiestas, que se la contrata. Puede ser, exactamente. Sí. Justamente el artículo 6 del decreto reglamentario dice cuáles son las circunstancias en las cuales se puede contratar trabajadores en forma eventual. Por ejemplo, ante la ausencia de un trabajador permanente, cualquier licencia que pueda tener un trabajador de carácter permanente, ¿no? Cuando se trata de un incremento en la actividad de la empresa que requiere los servicios, ¿no? Por ejemplo, en forma extraordinaria, y se incrementa la producción y requiere un mayor número de trabajadores. Bueno, se trata de un incremento de forma transitoria. Cuando se tiene que, por ejemplo, organizar o participar en congresos, conferencias, ferias, exposiciones, cuando, en realidad, el supuesto de la empresa de catering, en este caso estamos hablando de trabajadores de una empresa de catering, ¿no? Este ejemplo que daba recién el compañero, que presta servicios justamente de comida a empresas o a lugares que requieren esos servicios. Bueno, en ese caso no se trataría de una contratación de una empresa de servicio eventual, sino de una contratación de una empresa que brinda servicios de catering para un evento determinado. Cuando, supongamos, esa empresa de catering tuviera un evento extraordinario en el que se requiere una mayor contratación de trabajadores, podrá, en todo caso, porque esto es extraordinario, ¿no?, utilizar la figura de la contratación a través de un trabajo eventual. Lo que hacen las empresas, en realidad, es recurrir a esta empresa de servicios eventuales para que le provea trabajadores ante estas situaciones de urgencia, ¿no? Necesidades extraordinarias, transitorias,
o que tienen que ver con tareas ajenas al giro normal de la empresa, ¿no? O cuando se requieren trabajos para prevenir accidentes, por ejemplo, la construcción de un lugar, de un sector de seguridad determinado. En realidad, estamos hablando de necesidades de tipo eventual. Son necesidades que van a justificar la contratación de un trabajador de tipo eventual, ¿no? Con un contrato de trabajo eventual, que es una modalidad excepcional. La modalidad común, normal y corriente, es un contrato por tiempo indeterminado, pero puede una empresa, digamos cualquiera, ¿no? Tener que recurrir a esta situación de necesidad de cobertura, por ejemplo, de un trabajador que está con una licencia, una trabajadora que está, que está en periodo de licencia por maternidad. Bueno, y requiere la contratación de un trabajador eventual. Muchas empresas lo hacen a través de empresas de servicios eventuales. Y dijimos recién, ¿no? Los trabajadores de esas empresas de servicios eventuales van a ser trabajadores de carácter permanente, pero de las empresas de servicios eventuales, que están autorizadas a la cobertura de estas necesidades eventuales a través de un contrato comercial que realizan con una tercera empresa. Acá no existe ningún vínculo laboral entre la empresa usuaria y el trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador en este caso fue y es la empresa de servicios eventuales. Obviamente que hay ciertas condiciones y requisitos que surgen de la ley que tienen que cumplirse, ¿no? Justamente los referidos a los periodos de suspensión, porque al ser necesidades de tipo eventuales, ¿no? Hay periodos de suspensión. Justamente el trabajador ya no presta más servicios en esa empresa usuaria y entra en un periodo de suspensión, en el que la empresa de servicios eventuales, ¿no? ¿Sí? Tiene que otorgar un destino nuevo a ese trabajador. Ese periodo de suspensión no puede superar, conforme lo dice el decreto reglamentario, los 45 días corridos ni 90 días por año calendario. Si se supera este periodo de suspensión, el trabajador de la empresa de servicios eventuales puede, ¿sí?, en todo caso, denunciar el contrato de trabajo, es decir, considerarse en forma despedida, ¿no? Considerarse despedido en forma indirecta, mejor dicho. El nuevo destino puede ser incluso otra actividad diferente, ¿no? Se puede utilizar un convenio colectivo de trabajo diferente también en esa otra actividad, sin que esto implique un menoscabo de ninguna manera los derechos que corresponden al trabajador. Bueno, esto no hay una jurisprudencia unánime en ese sentido. Bueno, hay jurisprudencia que entiende de que en realidad no se puede modificar la actividad para la cual fue contratado el trabajador por esa empresa de servicios eventuales. Se puede también modificar el horario, ¿no? Pero el trabajador no está obligado a aceptar, en todo caso, un trabajo nocturno. El destino tiene que ser a menos de 30 kilómetros del domicilio del trabajador, el nuevo destino, y todas las comunicaciones asignaciones de nuevo destino tienen que ser justamente notificadas al trabajador por medios telegráficos fehacientes. Lo importante acá, en este caso, es que entre la empresa de servicios eventuales y la empresa usuaria, bueno, existe una solidaridad. También hay una obligación de retener aportes. Existe una solidaridad. Solidaridad que se da en el marco justamente de ese contrato, de ese periodo en el que el trabajador, ¿sí?, prestó servicios en esa empresa usuaria. Si hay algún incumplimiento, por ejemplo, el trabajador no le paga más el salario, bueno, puede, en virtud de esa solidaridad, de todas maneras no se olviden de que en realidad el empleador es la empresa de servicios eventuales, puede en virtud de esa solidaridad reclamar tanto a la empresa de servicios eventuales como a la empresa usuaria. ¿Bien? Porque hay una solidaridad. En todo caso, si el trabajador es despedido de forma injustificada, también puede reclamar por ese despido a la empresa usuaria. Lo cierto es que es una figura que es muy utilizada, pero que también puede dar lugar a cierto tipo de situaciones de fraude. ¿Por qué decimos esto? Si la empresa usuaria ajusta la prestación que el trabajador brinda, ¿no? Si la prestación se ajusta a las condiciones establecidas, el trabajador, no hay ninguna duda, es dependiente, es empleado de la empresa de servicios eventuales. Pero puede suceder de que ese empleado de la empresa de servicios eventuales, por ejemplo,
destinado a una empresa usuaria para cubrir una vacante por una licencia de un empleado permanente, vuelta esa persona a la actividad, ¿no? Vuelto de la licencia, esa persona, ese trabajador de la empresa de servicios eventuales, continúe trabajando en la misma actividad que venía haciendo, quizás en otro sector más bien apartado, ¿no? Entonces, en ese caso no se ajusta la contratación a ese vínculo a través de una empresa de servicios eventuales. Y lo que sucede acá es que la situación, en vez de, ¿sí?, configurarse dentro de lo que sería el 29 bis, o el 29 último párrafo, es una contratación a los fines del artículo 29, fraudulenta, ¿no? Y hay vínculo directo, en este caso, entre el trabajador, ¿sí?, y la empresa usuaria. Y la intermediaria, es decir, la empresa de servicios eventuales, es responsable en forma solidaria. Lo mismo sucede en todo caso si la necesidad de la empresa usuaria no se ajusta a lo que sería un trabajo eventual, ¿sí? Simplemente porque contrata trabajadores a través de empresas de servicios eventuales para necesidades de tipo permanente, ¿sí? No extraordinarias, ¿sí?, con el fin quizás de evadir, ¿sí?, y obtener a través de un fraude a la ley, ¿sí?, quizás una falta de responsabilidad. Bueno, esto puede suceder en algunos casos, bueno, de hecho se comprueba que existen este tipo de casos, y lo importante acá es concluir en todo caso que la ley, digamos, tiene un supuesto para esto, que es el del artículo 29, primer párrafo, que es considerar empleadora a la empresa usuaria y no a la empresa de servicios eventuales. Justamente el decreto 1694, ¿sí?, detalla todos los requisitos que tiene que existir, y la empresa de servicios eventuales que utiliza justamente servicios que no se adecúan a los previstos por la norma, bueno, puede incluso ser sancionada por la autoridad administrativa. Porque el único objeto de una empresa de servicios eventuales es destinar personal de carácter para cumplir tareas eventuales a terceras empresas. No sé si tienen alguna duda, algún planteo, alguna pregunta que hacer. Sí, hay una compañera en el chat, pregunta. Ah, perdón. Sí. Sí, la escucho. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reclamar a la usuaria por su tiempo trabajado, como te mencionaba? ¿Cuánto tiempo tiene? El tiempo que tienen todos los demás trabajadores, que son 2 años de la prescripción. Del nacimiento de la obligación son 2 años. Bien. Bueno, en el marco de lo que sería un reclamo en la jurisdicción de nuestra ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene un plazo de 6 meses más porque existe la instancia administrativa conciliatoria previa. Pero la prescripción, el término de la prescripción son 2 años, justamente. 2 años del nacimiento del crédito, ¿no? El trabajador no le pagan el salario del mes de agosto del año 2021, bueno, debió habérselo pagado el 4º día hábil del mes siguiente, de septiembre, no se lo pagan, bueno, los 2 años se cuentan o se consideran a partir justamente de que el empleador se encuentra en mora, que es después del 4º día hábil del mes siguiente. Y de ahí contamos 2 años, y bueno, y ese es el término de la prescripción, que tiene que ser opuesta justamente por quien esgrime esa defensa. Pero la pregunta apuntaba a eso, ¿no? Justamente. Sí, profe, sí. ¿Oh? Y, profe, ¿podría haber una situación en la que una empresa de servicios eventuales no sea realmente una empresa de servicios eventuales, pero alegue serlo? Eso sería fraude. No, ahí no hay fraude, porque en realidad es una contratación autorizada. Si no está autorizado, ¿sí?, para eso. La empresa de servicios eventuales tiene un plantel de trabajadores que contrata, que son considerados de forma contratadores por tiempo indeterminado, de carácter continuo o discontinuo, teniendo en cuenta por ahí quizás si este trabajador cuando termina la prestación en este lugar, bueno, es destinado a otro, bueno, hay una continuidad en el vínculo, no interrumpida. Pero eso no es tan importante, en todo caso acá. En realidad lo importante es que ese supuesto no es fraude a la ley. Sí es fraude el artículo 29, primer párrafo, cuando ese trabajador es contratado simplemente para trabajar en otra empresa.
pero no es un supuesto de fraude el que involucra empresas de servicios eventuales si la contratación, si el trabajo, ¿sí?, para la actividad que presta el trabajador no es considerada de carácter eventual. No está circunscrita a los que marca a las situaciones que se autorizan en el marco de lo que es el decreto reglamentario del 1694 del año 2006. Sí, entonces sería simulaciones o lo que pregunto. No, fraude. A ver, no es ni simulación ni fraude si la empresa de servicios eventuales cumple con la normativa y este trabajador es destinado a trabajar para cubrir una necesidad de tipo eventual. Claro, profe, ¿Sí? pero lo que pregunto es si A ver. esta empresa alega serlo y no lo es realmente. Claro, tiene que estar autorizada por la autoridad competente. Digamos, el único objeto de la empresa de servicios eventuales es cumplir, tiene que ser justamente cumplir con el objetivo de la ley, que es proveer trabajos eventuales, trabajos de necesidades eventuales a terceras empresas. Lo único que hace la empresa de servicios eventuales, por eso se llama eventual, es proveer ese tipo de trabajos. Y tiene que estar autorizada por la autoridad competente para realizarla, por el Ministerio de Trabajo, justamente, ¿no? Constituida solamente con ese objeto. No ser una mera intermediaria o contratista o una agencia de colocación, que justamente lo que evita la ley es que exista el fraude. El fraude se da cuando quiero aparentar que yo soy el empleador, el que contrató a ese trabajador, pero en realidad el empleador es el otro, la empresa a la que el trabajador está destinado a prestar servicio. Esa es la situación del artículo 29 del primer párrafo. En cambio, la del último párrafo es la prevista para las empresas de servicios eventuales cuando se autoriza este tipo de contratación. No es una situación de fraude. Sin embargo, la ley establece la solidaridad, ¿sí?, por justamente los créditos que el trabajador pueda tener contra, ¿sí?, la empresa de servicios eventuales. De todas maneras, en ese caso no es empleador la empresa usuaria, sino la empresa de servicios eventuales. Profe, Una suerte de triangulación. Hay una suerte de triangulación que en este caso, bueno, define para un lado o para el otro quién es el empleador. De todas maneras, se establece la solidaridad entre todos ellos. La situación siguiente, la que marca el artículo 30, tiene que ver con supuestos de subcontratación y delegación, ¿no? Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o la explotación habilitada a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, estamos leyendo el artículo 30, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal específica y propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, este es un supuesto en que no existe tampoco el fraude, se le autoriza a cualquier empresa subcontratar o delegar servicios, ¿no?, justamente porque cualquiera lo puede hacer, en realidad, en este caso, ¿no? Una empresa automotriz que lo que hace es ceder parcialmente el establecimiento habilitado a su nombre, y ese establecimiento que cede es la fabricación, por ejemplo, dentro o fuera de lo que sería el establecimiento industrial, ¿sí? Está cediendo parte de la explotación hacia otra empresa para que fabrique, por ejemplo, las partes plásticas de los automóviles. No, acá, en este caso, bueno, no hablamos de una situación de fraude, sino de un contrato de tipo comercial. Bueno, uno subcontrata un servicio. ¿Qué pasa con los trabajadores justamente de esa empresa subcontratada? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay solidaridad en esta intervención de terceros. Bueno, el trabajador sigue siendo trabajador de la empresa subcontratada. Lo que involucra la norma son varios supuestos, ¿no? Cuando hay cesión total o parcial del establecimiento o explotación habilitado a nombre de la empresa, o cuando se subcontratan trabajos correspondientes a la actividad normal específica y propia del establecimiento. Vamos al primer punto. Cesión total o parcial del establecimiento. Nos quedan 2 Bien. minutos. Nos quedan 2 minutos. Bien. Doctor, ¿puedo ¿Alguna hacerle una pregunta? pregunta? Bien. Sí. ¿Sabe lo que le quería consultar? Por ejemplo, en lo que está mencionando
usted. Puede ser en una empresa de oficinas, una cierta cantidad de empleados que se dedican a la limpieza, que trabajan para otra, pero Para una están empresa de dentro de limpieza, la justamente. empresa. Para una ¿Cómo? empresa de limpieza, claro, Sí, sí. justamente. Ah, bien. Bien. Acá no está cediendo el establecimiento ni la explotación, sino que es el otro supuesto, en todo caso, que ahora sigue a continuación. Ah, el Acá que de lo sigue a estamos hablando continuación. Ah, está bien, me claro, pero adelanté, perdón. no, pero es el mismo, está bien la pregunta que hace el compañero, porque antes nos referíamos a esto, justamente, a subcontratación de trabajos correspondientes a la actividad normal específica y propia del establecimiento. Acá lo que hay que resolver, en todo caso, en el ejemplo que da el compañero, sí, la empresa no sé, cualquier empresa, supongamos una empresa exportadora, ¿no? Que tiene oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hace es también contratar una empresa de limpieza para que limpie las oficinas. Bueno, hace la pregunta que hay que hacer, y ahora vamos a la otra reunión. ¿Hace esos trabajos subcontratados a la actividad normal específica y propia de esa explotación o establecimiento? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para establecer, en todo caso, si hay solidaridad entre la empresa que subcontrata ese servicio y la contratista. Bueno, vamos a pasar a la otra reunión y seguimos con este tema y dos más con los que ya terminamos, ¿sí? Bueno.